Bueno, en este video lo que vamos a ver es la demostración, ¿sí? En el caso de tener que calcular una integral de Fourier en forma trigonométrica de una función aperiódica par, en este caso. Yo solamente lo voy a hacer con la aperiódica, perdón, con la función aperiódica par. Después con la aperiódica impar el desarrollo es exactamente el mismo, ¿sí? Y el concepto, quiero decir, que es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan, es exactamente el mismo. Bien, tenemos entonces que todos sabemos que la integral de Fourier general, ¿sí? Para una función f de t cualquiera, es de la forma f de t igual a 1 sobre pi, por la integral entre 0 e infinito de a de omega por el coseno de omega t, más b de omega por el seno de omega t, todo diferencial omega. Donde al a de omega y al b de omega, ¿se acuerdan? Uno lo compara con los coeficientes a n y bn de la serie de Fourier. Estos serían los coeficientes a de omega y b de omega de la integral de Fourier, ¿sí? Donde también además en los apuntes está, y lo hemos dicho, al a de omega se lo conoce la fórmula que nos da el a de omega, que es la que tenemos acá, ¿sí? La fórmula que nos da el a de omega también se la conoce como la transformada coseno de Fourier de una función f de t. Y el b de omega, ¿sí? Que es la fórmula que tenemos acá, el b de omega también se la conoce como la transformada seno de Fourier, ¿sí? De una función f de t. Ambas son transformadas infinitas, porque en el caso del análisis de Fourier existen transformadas finitas y transformadas infinitas. Estas son transformadas infinitas, en este caso transformada coseno y transformada seno. Pero bien, tenemos una función aperiódica. Recuerden que aperiódica significa que no es periódica. Las integrales de Fourier, ¿sí? Es para el análisis de funciones que no son periódicas y que tampoco podemos hacer ninguna extensión de medio rango ni nada como se hacía con las series de Fourier, ¿sí? Las series de Fourier son para funciones periódicas o funciones que se las puede convertir en periódicas, ¿sí? A través de una extensión de medio rango, como ya hemos visto, y la integral son, como ya también hemos visto, para funciones no periódicas o también llamadas aperiódicas. Bueno, en este caso tenemos, por ejemplo, esta es una cualquiera, tenemos una función, ¿sí? Aperiódica par. Par porque, como ustedes observan, es simétrica respecto al eje de ordenadas, ¿sí? Por ejemplo, vale de menos infinito hasta menos alfa vale 0, de menos alfa a 0 es una recta creciente hasta el valor k, de 0 a alfa es una recta decreciente y de alfa a más infinito vuelve a valer 0. Como ven, está definida para todo t. Podría no estar definida en menos alfa y en alfa o en 0, podría haber ahí una discontinuidad que no habría problemas, ¿sí? Esta gráfica simplemente es a modo de ejemplo, ¿sí? Acá estamos viendo que cumple con la definición de par, ¿sí? Una función es par si f de t es igual a f de menos t para todo t perteneciente a su dominio. Fíjense, si tomamos t0, cuya imagen es f de t0, y su opuesto menos t0, su imagen es f de menos t0 que coincide con f de t0. Efectivamente, estos dos puntos son simétricos respecto al eje de ordenadas. Por lo tanto, esta gráfica, como ya todos saben, sí representa una función par. Bueno, entonces, vamos a deducir cómo son los coeficientes a de omega y b de omega de una integral de Fourier en forma trigonométrica para una función aperiódica par, ¿sí? Bien, planteamos el coeficiente a de omega, como dijimos, es la integral entre menos infinito y más infinito de f de t por el coseno de omega t diferencial t, ¿sí? Que esta es la definición que todos conocemos. Lo que hacemos es separar la integral en dos integrales, ¿sí? Como la integral va de menos infinito más infinito, la hacemos de menos infinito a 0 de f de t por coseno de omega t diferencial t más la integral entre 0 e infinito de f de t por coseno de omega t diferencial t. Lo que hacemos es el intervalo que va de menos infinito a más infinito, particionarlo en dos, de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. La que es de 0 a más infinito la vamos a dejar, no la vamos a tocar para nada. Y la que es de menos infinito a 0, con esa vamos a trabajar un poco y vamos a hacer un cambio de variables, ¿sí? Lo vemos acá abajo donde tenemos cálculos auxiliares.
¿Sí? Dijimos entonces, la primera integral, la integral que va de menos infinito a 0 de f de t por coseno de omega t diferencial t, acá la tenemos. Vamos a hacer el cambio de variables siguiente. Vamos a cambiar a la variable t por la variable menos t. Si yo voy a cambiar la variable t por la variable menos t para que se mantenga la igualdad, obviamente que van a cambiar algunas cosas, ¿sí? Bueno, por ejemplo, cuando el límite inferior de la integral es menos infinito, ¿qué significa? Que t, ¿sí? Tiende a menos infinito. Si yo acá pongo menos infinito, recuerden que t es menos infinito. Si yo acá pongo menos infinito con el menos que tengo adelante, se me hace más. Por lo tanto, ahora acá me queda más infinito. Y cuando t vale 0, si t vale 0, acá pongo 0, que me quedaría menos 0, que menos 0 es 0, que es el otro límite de la integral. Entonces, la integral entre menos infinito y 0, a partir de este cambio de variables, se transforma en la integral entre infinito y 0. ¿De qué? Bueno, f de t va a ser f de menos t, coseno de omega t va a ser coseno de menos omega t, y diferencial de t va a ser diferencial de menos t. Luego, por hipótesis, ¿sí? Por hipótesis sabemos que f de t es igual a f de menos t porque es una función par. Por lo tanto, f de menos t va a ser f de t. Por trigonometría, ya todos sabemos por trigonometría que la función coseno es una función par. Entonces, coseno de menos omega t va a ser lo mismo que coseno de omega t. Cumple con la definición de paridad. Y de análisis, sabemos que el diferencial de menos t, esto sería el diferencial de menos 1 por t, eso va a ser igual a menos 1 por el diferencial de t. Entonces, por propiedad de integrales, ¿sí? Este menos 1, por ser una constante, lo sacamos de la integral, que es el paso que le sigue. Y nos queda menos la integral entre infinito y 0 de f de t por coseno de omega t diferencial t. Por último, por propiedad de integrales, ¿qué hacemos ahora? Invertimos los límites de la integral. Si invertimos los límites de la integral, todos sabemos que para que el resultado se siga manteniendo, al invertir los límites de la integral, la misma cambia de signo, ¿sí? Entonces, si invertimos los límites de la integral, esta integral va a pasar a ser negativa, que con el menos que ya traíamos, va a terminar siendo positiva y nos termina quedando la integral entre 0 e infinito de f de t por coseno de omega t diferencial t. A este resultado acá le ponemos un asterisco porque es lo que vamos a usar ahora. Porque se acuerdan que teníamos que a de omega era la integral entre menos infinito y más infinito de esta expresión. Luego lo que hicimos fue dividirla en una suma de dos integrales. La segunda integral no la tocamos para nada y la primera integral fue la que trabajamos a partir de un cambio de variables y llegamos a este resultado. Y este resultado es el que vamos a utilizar acá. Por eso que en el paso que le sigue acá ponemos el asterisco, que es justamente esta referencia. Entonces, esta primera integral se transformó en la integral entre 0 e infinito de f de t por coseno de omega t diferencial t, más la que ya traíamos, que no la habíamos tocado para nada, que como ven es la misma. Por lo tanto, si sumamos, nos termina quedando dos veces la integral entre 0 e infinito de f de t por el coseno de omega t diferencial t. Y acá tenemos entonces cómo se van a calcular los coeficientes a de omega de una integral de Fourier par o de una integral de Fourier de una función par, ¿sí? Como dos veces la integral entre 0 e infinito de la función dada por el coseno de omega t diferencial t. Y ahora vamos entonces a deducir el b de omega y obviamente esto es muy parecido a lo que pasaba con las series, ¿sí? El b de omega obviamente que nos va a tener que dar 0. Bueno, lo vamos a demostrar. El procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? Tenemos la definición del b de omega como la integral entre menos infinito y más infinito de f de t por el seno de omega t diferencial t. Lo que hacemos ahora es dividir justamente dividir a la integral en una suma de dos integrales, como la integral de menos infinito a 0 de f de t por el seno de omega t diferencial t, más la integral entre 0 e infinito de f de t por el seno de omega t diferencial t. Igual que en el caso anterior, ¿sí? Los límites de menos infinito más infinito, es decir, el intervalo de integración, lo hemos dividido en dos, de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito.
Lo que hacemos ahora es, la segunda integral la vamos a dejar tal cual, no la vamos a tocar para nada, y la primera integral, que es la que varía de menos infinito a 0, es la que vamos a trabajar. Lo hacemos aparte, como cálculo auxiliar, acá la tenemos, ¿sí? La integral entre menos infinito y 0 de f de t por el seno de omega t diferencial t. Vamos a hacer nuevamente el mismo cambio de variables, ¿sí? Entonces, llamamos a t menos t. Como dijimos hoy, cuando t tiende a menos infinito, si t tiende a menos infinito con el menos de adelante se hace más infinito. Cuando t tiende a 0, si t tiende a 0, acá nos quedaría menos 0, que eso va a ser 0. Y luego, reemplazando en el integrando, nos queda f de menos t, seno de menos omega t y diferencial de t por diferencial de menos t. Bien, entonces, por hipótesis, f de menos t es lo mismo que tener f de t. Recuerden que acá tenemos la hipótesis, ¿sí? Que es una función aperiódica par, por lo tanto f de menos t va a ser f de t. Por trigonometría ya sabemos que la función seno es una función impar. Por lo tanto, el seno de menos omega t es igual a menos el seno de omega t. Recordemos la definición de imparidad. Y de análisis, sabemos que el diferencial de menos t es igual a menos 1 por el diferencial de t. Luego, el menos del seno con el menos del diferencial se cancelan. Y en el paso siguiente nos termina quedando la integral entre infinito y 0 de f de t por el seno de omega t diferencial t. Que por último invertimos los límites de la integral y que para que se mantenga igual sabemos que la misma cambia de signo. Por lo tanto nos termina quedando menos la integral entre 0 e infinito de f de t por el seno de omega t diferencial t. A esta integral, a este resultado, lo vamos a llamar con un punto, ¿sí? Para diferenciarlo del asterisco, ¿sí? Y es lo que vamos a usar acá, porque se acuerdan que b de omega habíamos dicho que era la integral de menos infinito más infinito de esta expresión, que la habíamos dividido en una suma de dos integrales. La segunda integral la mantenemos tal cual, y la primera integral, por lo que acabamos de hacer, por el cambio de variables, se convierte en esta otra, que es lo que vamos a usar entonces acá. Por eso que acá ponemos el punto, porque justamente estamos usando esa información. Acá tenemos, como ustedes observan, nos quedó la misma integral, una negativa, la otra positiva, por ende se cancela y nos termina dando 0, ¿sí? Entonces, de esta manera demostramos que los coeficientes b de omega siempre van a valer 0. Los coeficientes b de omega de una integral de Fourier de una función aperiódica par van a ser siempre 0. Por lo tanto, este resultado va a ser mucho más corto, porque si b de omega vale 0, desaparece el segundo término y nos termina quedando un resultado más pequeño, ¿sí? Que es el que ustedes tienen acá, ¿sí? Como f de t, ¿sí? Igual a 2 sobre pi por la integral entre 0 e infinito de a de omega por el coseno de omega t diferencial omega. En realidad este 2 no va, porque yo lo había pensado, acá es 1 sobre pi, y como el a de omega, ¿sí? El a de omega dice 2 veces la integral, ya el 2 va a estar metido acá adentro, ¿sí? Porque el a de omega ya se calcula como 2 veces la integral, así que acá vamos a corregirlo, ¿sí? Acá vamos a seguir dejando 1 como originalmente es, ¿sí? 1 sobre pi por la integral entre 0 e infinito de a de omega, que a de omega es lo que tenemos acá, 2 veces la integral entre 0 e infinito de todo esto, por el coseno de omega t diferencial omega. Como ven, el resultado es mucho más corto, mucho más sencillo. Así que, en definitiva, igual que como en las series, acá va a pasar lo mismo con las integrales. Si tenemos entonces una función aperiódica par, en este caso, los a de omega van a ser 2 veces esas integrales, que es lo que acabamos de decir recién. Los b de omega van a valer siempre 0 y no se calculan. Y el resultado final va a ser mucho más compacto. Lo mismo pasaría si la función que a nosotros nos dan para hallar su integral de Fourier fuera una aperiódica impar. Bueno, ahí sería al revés, ¿sí? Ahí vamos a tener b de omega, ¿sí? Como 2 veces una integral, ¿sí? Va a ser exactamente
muy parecida, porque va a ser, los b de omega van a ser 2 veces la integral entre 0 infinito de f de t por un seno de omega t diferencial t. Esos serían los b de omega. Los a de omega nos van a dar 0, es decir que es al revés. Para las aperiódicas impares, los a de omega, ¿sí?, nos van a dar 0. Y obviamente el resultado va a ser más compacto, ya que no vamos a tener el primer término. Simplemente f de t va a ser 1 sobre pi por la integral entre 0 infinito de b de omega por el seno de omega t diferencial omega. Así el resultado va a ser mucho más sencillo. Entonces, tiene sus ventajas saber de antemano si la función que a mí me da para analizar es aperiódica par o aperiódica impar, porque me permite justamente ahorrar cálculos, ¿sí? Ya me permite directamente un coeficiente no calcularlo. Según en qué caso estemos, ya un coeficiente no se va a calcular y el resultado va a ser mucho más compacto, mucho más sencillo. ¿Sí? La demostración del otro caso para una función aperiódica impar no la voy a hacer, pero es exactamente el mismo procedimiento, con el mismo cambio de variables. Es exactamente el mismo procedimiento, por lo tanto no vale la pena hacerlo, porque ya con esto tienen herramientas como para poder justificar dichas fórmulas. En el próximo video lo que vamos a ver, una vez que ya sabemos cómo se calcula, ¿sí?, una integral de Fourier en forma trigonométrica de una función par o impar, ¿sí?, lo que vamos a ver es justamente desarrollos de medio rango, pero para integrales. Lo mismo que para las series, bueno, acá también vamos a tener para las integrales de Fourier desarrollos de medio rango. Es decir, cuando me dan una función que no está definida para todo t, sino que está definida del 0 al más infinito o del 0 al menos infinito, ¿sí?, entonces, ¿cómo la podemos extender? ¿Sí? Y como sabemos, la podemos extender de manera par o de manera impar, justamente para poder usar esto que acabamos de ver recién. Eso lo vamos a ver entonces en el próximo video. Espero que esto les haya sido bastante claro. La idea es bastante sencilla, no es nada complicado, y vuelvo a repetir, esto es para integrales de Fourier en forma trigonométrica, obviamente, porque con el concepto de integral de Fourier en forma exponencial no existe una idea de si yo la planteo en forma exponencial y si yo sé si es par o impar, cómo quedaría el resultado final, pero nosotros eso no lo vamos a trabajar. Ya con trabajar con la forma trigonométrica tenemos bastante como para poder analizar muchas situaciones. Así que entonces en el próximo video vamos con las extensiones de medio rango para las integrales trigonométricas de Fourier. Nos vemos.